Buenas noches. Gracias, doctor Sarastegui. Primero agradecer la asistencia de los que vamos viendo ahorita conectados. Más adelante seguro se van a conectar muchos más. Estamos empezando hora puntual. Bienvenidos, como les ha dicho el doctor Bruno, a esta conferencia mensual en el capítulo de Mama de este año, organizada por la Sociedad Peruana de Ultrasonido. En esta noche voy a tener el gusto de presentar a tres doctoras que se dedican en la subespecialidad de las imágenes de mama y son referentes. Vamos a empezar con una colega radióloga reconocida, colombiana, que ya la van a escuchar, y dos ponentes nacionales también con amplia experiencia y conocidos en nuestro medio. Tengo entonces en primer lugar el gusto de presentar a la doctora Ana Luengas. Ella es médico radióloga, tiene entrenamiento en mama, ha recibido tratamiento en mama en Barcelona y también en Nueva York. Y es médica coordinadora en imágenes de vida y médica de la unidad de mama de la Clínica Las Américas en Medellín, Colombia. Ella nos va a presentar esta noche su tema de ecografía mamaria en varones y en niños. Bienvenida, doctora Ana Luengas. Le paso la posta para que nos presente su charla. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación, Dayana, doctor Bruno, muchas gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, hoy vamos a hablar de la evaluación de la mama masculina e infantil por ultrasonido. Es un tema que no es para nosotros, no lo vemos todos los días, ni hombres ni niños, pero nos llegan y tenemos que saber cómo enfocar las lesiones, cómo enfocar y tratar a esta población que aunque no es de todos los días, la tenemos que saber manejar y tratar. Ay, no me pasan, espérate, ya. Los objetivos de la charla son recordar la anatomía y el desarrollo de la mama infantil y en hombres, conocer las imágenes recomendadas en las guías internacionales para estos grupos, identificar las diversas patologías benignas y malignas en hombres y en niños, y también conocer el desarrollo mamario en los niños con sus patologías, porque del desarrollo también se desprenden muchas patologías en los niños. Vamos a empezar con la mama masculina. Entonces, los hombres generalmente consultan no por tamizaje a diferencia de las mujeres, sino por síntomas clínicas. Entonces, vamos a tener muy bajo porcentaje de hombres que vamos a atender nosotros como radiólogos de mama. Pero con el creciente uso de imágenes diagnósticas, los médicos que nos lo remiten nos llegan con mira, se palpa una masa, usted dígame qué tiene. Entonces nosotros con las imágenes diagnósticas tenemos que orientar el diagnóstico y tenemos que orientar al médico tratante en qué tiene que hacer con ese paciente. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las lesiones de los hombres son benignas y la más frecuente es la ginecomastia, aunque también existe el cáncer y por eso es importante conocer toda la gama de patologías en los hombres para saber cuáles son lesiones benignas y cuáles son que también tenemos lesiones malignas en los hombres. Entonces, las guías internacionales, la última guía es la de la ACR 2018, donde dice que los hombres que tienen un síntomas clínicos y al examen físico que sean consistentes con ginecomastia, usted no les tiene que hacer nada más excepto un ultrasonido. Pero si el paciente tiene el examen clínico, no tiene un examen clínico como categórico, ¿cierto? Si no es una masa indeterminada, usted le tiene que hacer una mamografía a los hombres menores de 25 años. Y esto lo explican porque aunque el cáncer de mama es menos del 1% de todos los cánceres diagnosticados, los hombres menores de 25 años tienen menos del 1% del cáncer en los hombres, o sea que es muy improbable que un hombre menor de 25 años tenga un cáncer. Entonces usted con la mamografía va a tener un diagnóstico, digamos que claro, de la ginecomastia y entonces usted no tiene que hacer ningún otro método adicional. La resonancia en los hombres no está indicada y si usted tiene una mamografía indeterminada, usted tiene que hacer un ultrasonido complementario. La técnica, entonces, no hacer la técnica compresiva porque vamos a tener muchos falsos positivos y negativos. Lo que usted tiene que hacer, puede hacer tres técnicas para ver mejor la patología que normalmente en el hombre va a estar situada
en el complejo areola-pezón. Entonces se recomienda hacer una compresión en el extremo, digamos, distal para tener una mejor evaluación del complejo areola-pezón, hacer la técnica enrollada-desenrollada también para elevar un poco el pezón y poder incidir el transductor de una forma, de una orientación mejor, o directamente levantar el pezón y incidir el transductor en la posición perpendicular para así ver muy bien las estructuras del complejo areola-pezón. Este es un esquema que me gustó porque habla de la mama, cómo se desarrolla. Entonces, antes de la pubertad, hombres y mujeres tenemos el mismo desarrollo mamario. Vamos a tener lóbulos mamarios que van a drenar a través de los ductos al pezón. Y con el estímulo de los estrógenos se van a hacer, en las mujeres va a haber proliferación ductal con las ramificaciones, y con el estímulo de la progesterona vamos a tener la formación de lóbulos. Al contrario, en los hombres, la testosterona va a hacer que los ductos involucionen y nunca va a haber suficiente producción de progesterona para que en los hombres se desarrollen lóbulos. Entonces, a no ser que tengan pues que vamos a ver más adelante, pero en los hombres que no tienen estímulos hormonales no hay formación de la unidad ductolobular, que es lo que en donde la mayoría de las lesiones patológicas en las mujeres van a estar generadas. En los hombres no va a haber unidad ductolobular. Entonces, por eso es muy importante conocer esta diferenciación, porque las patologías que en las mujeres van a ser frecuentes, como quistes, como fibroadenomas, en los hombres no van a ser muy frecuentes, y usted tiene que sospechar otras lesiones porque no hay formación de unidad ductolobular. Entonces, como ya sabemos, la ginecomastia es la patología benigna más frecuente en los hombres y va a tener tres picos de acuerdo a la edad del hombre, del varón. Va a ser en la infancia, en el neonato, que puede durar hasta los 2 años de edad, por la influencia hormonal placentaria. El niño puede incluso presentar galactorrea. Es algo que se va a autolimitar y podemos darle al niño hasta los 2 años. No hay que hacer nada, solo observación, y ella se autolimita. Luego en la pubertad, por el proceso, por la producción de testosterona, puede haber tanta testosterona que se aromatiza estradiol, y esto puede estimular entonces la producción, los ductos, y de ser ectasias ductales y proliferación ductal, que puede ocurrir hasta en el 60% de los hombres, de los niños pues púberes. También va a resolver espontáneamente y le tenemos que dar al niño un plazo de hasta 2 años, porque ellos no hay que hacer ningún tipo de intervención. Y en los adultos mayores, porque bajan los niveles de testosterona, y usted sabe que en los estrógenos también se pueden producir en la grasa. Entonces usted puede producir estrógenos y puede estimular los conductos mamarios. Entonces estos son los tres picos normales en los hombres, en los que usted puede esperar que se produzca la ginecomastia. Pero también la ginecomastia puede ser causada por causas secundarias, que son la droga, como la marihuana, los esteroides, la espirulonactona, estatinas, digitálicos, antidepresivos, diuréticos, tiacídicos, los hipogonadismos, la enfermedad renal crónica, la cirrosis, el hipertiroidismo y las neoplasias, que normalmente son de células germinales. Entonces usted, si ve un hombre que no está en ninguno de estos picos de edad que ya vimos, pues entonces usted tiene que descartar una ginecomastia secundaria, y ya descartando todo esto, pues puede decir que hay una ginecomastia idiopática, pero hay que primero descartar todas estas enfermedades que pueden producir la ginecomastia. Entonces, la ginecomastia se produce en tres fases. La primera es la fase nodular, que es la fase inicial, se da hasta el primer año pues como de inicio de la ginecomastia. Se produce por una hiperplasia del epitelio ductal con edema e inflamación. En la mamografía vamos a ver la forma de triángulo. Ay, esperen un segundo. La forma de triángulo. Ay, ya, ya. La forma de triángulo subareolar que se extiende desde la región retroareolar y se entremezcla en la parte posterior con la grasa. Y en el ultrasonido vamos a ver lo mismo, la forma de triángulo que con edema periductal y aumento de la vascularización, ¿sí? Entonces aquí vemos la fase nodular. Luego vamos a ver la fase dendrítica, que la llaman también como que se produce una proliferación
en llama del tejido glandular en forma de llama subareolar con proyecciones digitiformes de la grasa que se extienden afuera de la región retroareolar, como vemos aquí en este caso. Esto se produce ya después de 12 meses de estímulo estrogénico y normalmente lo que vamos a hacer es que el paciente va a tener la masa palpable y dolorosa. Y en el ultrasonido también vamos a ver esta forma de llama donde ya vamos a ver fibrosis y vascularización aquí a nivel de periférico de los conductos. Entonces ya va a ser una fase más crónica. Y la fase terminal o la última fase es la fase difusa donde ya es un patrón final que se asemeja a una glándula mamaria femenina. Esto lo podemos ver en los pacientes transgénero y ya vamos a ver pues el tejido mamario con grasa y el tratamiento va a ser los inhibidores estrogénicos como el tamoxifeno, los inhibidores de aromatasa y los andrógenos. Entonces vamos a ver una mama femenina, puede ser unio bilateral, normalmente es bilateral, pero como en este caso es unilateral. También vamos a tener el diagnóstico diferencial de la pseudoginecomastia o lipomastia, que es la proliferación de tejido graso a nivel subcutáneo sin tejido glandular. Los primeros casos que se describieron fueron los trabajadores en las máquinas de prensado que tenían como esta exposición crónica de traumas repetitivos en el tórax y también como al calor, que pueden incluso tener una masa palpable porque pues es el quiste oleoso que se va formando a lo largo del tiempo. Puede ser también unilateral y cuando usted tenga a un paciente, porque clínicamente y se puede incluso tocar la masita retroareolar, usted tiene que descartarlo con una mamografía, como vemos acá, no hay tejido glandular o con una ecografía donde no hay tejido glandular. El tratamiento es la liposucción o la criolipólisis. También hay otras lesiones benignas en los hombres, como los abscesos, que están asociados a la ginecomastia, porque se produce entonces una ectasia ductal y se va a sobreinfectar, produciendo obstrucción e inflamación. Normalmente se da en los hombres que fuman o los que tienen diabetes mellitus tipo 2. Y en la mamografía vamos a ver una masa subareolar con edema trabecular y en el ultrasonido un quiste complejo con ecos móviles que puede tener Doppler periférico. Los hemangiomas son lesiones benignas, no son proliferaciones vasculares endoteliales y normalmente van a estar localizados en la superficie de la mama. En la mamografía se pueden ver como masas circunscritas que pueden tener calcificaciones o fleolitos y en el ultrasonido vamos a tener una masa superficial hipoecoica. También podemos tener el miofibroblastoma, que es un tumor estromal proveniente de las células de Spindle, que es benigno, se da entre la sexta y la séptima década de la vida, es móvil y de crecimiento lento. En la mamografía usted va a ver una masa no calcificada de márgenes circunscritos y en el ultrasonido puede ver una masa bien definida con refuerzo acústico, puede tener o no Doppler. Estas lesiones, aunque son benignas, son lesiones sospechosas. Siempre que usted vea una masa sólida en un hombre, usted la tiene que biopsiar. Y aquí es todo o sea, usted aquí biopsia y demuestra que es benigno, no controla, porque no, en los hombres no tiene por qué haber masas sólidas, entonces toda masa sólida es sospechosa hasta que no se demuestre lo contrario. Otras lesiones que se ven en los hombres benignas son el PASH, que pues es una proliferación de miofibroblastos estromales que está asociada a cambios hormonales, también a la ginecomastia, también en pacientes con VIH, con pacientes con neurofibromatosis tipo 1 o que estén tomando ciclosporina. Es un hallazgo que se puede ver incidentalmente o en el espécimen quirúrgico, resecando alguna otra cosa. En la mamografía se puede ver como una masa o asimetría y el ultrasonido como una masa con bordes regulares, irregulares o una lesión tipo no masa, igual que en las mujeres. Y en el papiloma intraductal, ellos debutan con una telorrea. Generalmente hacen telorrea y telorragia con palpación de masa retroareolar. También está asociada a ginecomastia. En la mamografía del ultrasonido se ve muy similar al de la mujer. Entonces, en la mamografía se puede ver una masa hipoecoica subareolar que puede contener calcificaciones y en el ultrasonido se puede ver como una lesión intraductal con dilatación ductal, Doppler positivo o una masa solidoquística. Como hay tan pocos casos en la literatura, no es como la mujer que ya sabemos como que hay papilomas que podemos controlar o hay papilomas que podemos resecar con la aguja de vacío.
En los hombres no, en los hombres como todavía digamos que no hay suficiente casuística, entonces hay que hacer resección quirúrgica y también hay que descartar el carcinoma papilar, que en los hombres es muy frecuente, pues es frecuente. Y los quistes, cuando usted ve un quiste en un hombre, piense que los hombres no tienen lóbulos y que es raro. Entonces búsquele septos, vascularización interna o engrosamiento de sus paredes, porque los hombres no tienen por qué tener quistes. Entonces, siempre son lesiones sospechosas. Entonces, de acuerdo a esto, voy a compartir con el público, no sé si pueda, me dices Dayana o hablo directamente. Después de esta explicación, este caso, ¿quién se anima a participar? ¿Qué ven? Es un señor, les voy a poner el contexto clínico, es un señor de 64 años, tiene un año de evolución de una masa retroanular izquierda que le ha crecido en el último año y viene a consulta. ¿Alguien se anima a participar? Ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Si es que no necesariamente usan el micrófono, pueden, exacto, ya A pueden ver, escribir yo veo chat. comentarios, Eh, ponen ginecomastia dendrítica. Bueno, entonces yo les voy a decir. Entonces nosotros lo interpretamos, es unilateral, no viene directa, o sea, está retroareolar, pero no es ni la forma de llama, ni es el nódulo retroareolar. Entonces le hicimos el ultrasonido y vimos una masa irregular con vascularización periférica en la mama. Se biopsió y fue un carcinoma ductal infiltrante luminal B con un KI 67 del 27%. Y aquí le hice un zoom para mostrarles que, ay, perdón, que no está asociado a calcificaciones. Y tampoco vemos la clásica forma de llama, aunque es difícil pues como de diferenciar. Sin embargo, este fue un carcinoma de mama, es el 1% de todos los cánceres de mama en hombres. Su relación es que en las mujeres es de 1 a 8 y en los hombres es de 1 en 833. La media de edad son 67 años. Los hombres tienen menores tasas de sobrevida porque cuando los diagnosticamos ya son enfermedades avanzadas y normalmente tienen el ganglio ya comprometido, tienen ganglios axilares comprometidos y pueden asociarse a mutaciones genéticas como BRCA2 y PTEN. Es una indicación de de evaluación genética y de test genético los hombres con cáncer de mama, porque están muy asociados al BRCA2. Y cuando hay en la familia un hombre con cáncer de mama, también esa paciente tiene indicación de hacerse el perfil genético. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si sospecha lesión maligna, mírele la axila, porque la mayoría, como ya los diagnosticamos en enfermedad avanzada, pueden tener la axila comprometida. El carcinoma ductal infiltrante es el mayor pues, cáncer que se ve en los hombres, hasta en el 87%. Puede estar asociado a carcinoma ductal in situ hasta en el 50% y la mayoría expresan receptores hormonales positivos. Miren que el carcinoma triple negativo en hombres es casi que no existe, es el 0,3% y los HER2 es el 8,8%. Usualmente son retroareolares, se asocian a calcificaciones hasta el 30%, que no era el caso pues, de nuestro paciente anterior. En el ultrasonido vamos a ver una masa irregular, hipoecoica, quiste complejo y muchos pueden simular un fibroadenoma. Entonces, masa sólida siempre es sospechosa hasta que no se demuestre lo contrario y aquí vemos un caso pues ya dramático de una masa pues, que eso era un carcinoma infiltrante. Este es un caso que me dio una compañera de trabajo, la doctora Melissa, espero que esté aquí. Es un señor joven, 40 años, y tenía telorrea por la mama izquierda y sensación de masa palpable. Em, a ver, veo por el chat que, que, que dicen. Bueno, nadie está animado. 40 años, Ahí están telorrea. escribiendo, doctora. ¿Sí? Ah, Sí. papiloma, puede ser. Lesión intraductal, sí. Entonces, es una masa
Aquí vemos, pues primero tiene ginecomastia del lado derecho y esta sí tiene como la forma de la llama. Y en el lado izquierdo, perdonen pues como la diferencia ahí en el contraste, pero en el lado izquierdo vemos que tiene mayor densidad, la masa tiene mayor densidad. Y ya cuando hicimos el ultrasonido, se ve la lesión intraductal asociada a calcificaciones y con vascularización en su interior. Y esto dio un carcinoma papilar. Carcinoma papilar es del 2,5 al 5% de los cánceres de mama en hombres, es el segundo tipo más frecuente que en mujeres y la prevalencia es 2 veces más frecuente el carcinoma papilar en hombres que en mujeres. El principal, de los carcinomas papilares, el más frecuente es el carcinoma papilar encapsulado, que es por su misma patología, es de bajo riesgo, de bajo grado, de grado intermedio. El compromiso axilar es infrecuente y en la mamografía vamos a ver es una masa redonda, oval o irregular con un margen indistinto y en el ultrasonido una masa sólido-quística con Doppler positivo o simplemente una masa sólida. El otro carcinoma que vamos a ver es el carcinoma lobular, extremadamente raro. En los hombres no hay lóbulos, pero cuando tienen una exposición hormonal prolongada, pues pueden desarrollar lóbulos y puede darles carcinoma lobular. Es el 0,5 al 1,5% de los cánceres de mama en hombres. El síndrome de Klinefelter aumenta hasta 50 veces su riesgo relativo en los hombres. Em, debuta como una masa palpable la mayoría de las veces y en hombres mayores, mayores de 65 años y la patología es igual que en las mujeres, células discoadhesivas que carecen de la proteína de unión E-caderina. La mamografía podemos tener una masa especulada, una distorsión de la arquitectura o asimetría o una masa. Y en el ultrasonido puede ser una masa o con sombra acústica o solamente la sombra acústica. Este es un ejemplo de un paciente que debutó con un carcinoma lobular, tenía una enfermedad renal crónica y tenía metástasis pulmonares. No encontré las imágenes iniciales, pero esto es el control del PET, donde vemos después de la quimioterapia en ayudante, donde vemos que esta es la masa residual retroareolar y él ya no tenía y habían desaparecido las metástasis pulmonares. El carcinoma ductal in situ es otro tipo de carcinoma que puede dar en los hombres, es mucho menos común que en las mujeres, pueden ver pero hasta el 10% de los cánceres de mama en hombres pueden ser carcinoma ductal in situ. Debuta muy parecido que el carcinoma papilar, con masa palpable, telorrea o telorragia, generalmente son de grado bajo o intermedio. Vamos a ver una masa circunscrita, una lesión sólida quística y lo mismo, evaluación minuciosa de las lesiones quísticas. Raras las lesiones quísticas en los hombres. Hay que descartar componente sólido o calcificaciones. Cualquiera de las dos hay que biopsiarlas. Otras, vamos a ver otras lesiones en los hombres malignas pueden ser las metástasis que son muy raras, que son de melanoma, pulmón y próstata generalmente, los linfomas y los sarcomas y los tumores de piel y anexos. Y este es un caso que le llegó a una compañera mía de un señor con una masa de rápido crecimiento. No era de rápido crecimiento, perdón, era de crecimiento lento, pero le creció hasta un punto que ya no se podía vestir porque le dolía el contacto, solamente el roce, pues como de la ropa. Entonces vino a control y se le vio, vino al diagnóstico, perdón, y se le vio esta masa que parecía estar en localización de la dermis, hipervascularizada, irregular, de conicidad heterogénea, con áreas quísticas. Se biopsió y dio un carcinoma ecrino o porocarcinoma, epidermotrópico ecrino. Es un tumor de crecimiento lento, generalmente en hombres mayores, con un alto potencial de malignidad. Está constituido por células atípicas de estructuras tubulares que emanan desde la epidermis hasta la dermis, papilar y reticular. Necesita una resección quirúrgica amplia, que pues generalmente es la cirugía de Mosch y radioterapia. Hasta ahora, la serie de casos son muy pequeñas y hay 300 casos en la literatura. Entonces, digamos, para darle como un final a los hombres y las patologías más comunes, ginecomastia y cáncer. La edad en los ginecomastia, 3 picos de edad, neonatos púberes mayores de 50 años, el cáncer generalmente en hombres mayores de 50 años. La ginecomastia generalmente es una masa blanda y móvil, el cáncer es una masa dura que puede ser móvil o fija.
La relación con el pezón, la ginecomastia siempre es central. El cáncer puede ser central, pero también puede ser excéntrico. La lateralidad, la ginecomastia generalmente es bilateral, entonces la mamografía nos ayuda mucho. El cáncer unilateral, la mamografía, en la mamografía la ginecomastia se ve la densidad en forma de abanico o llama, en el cáncer se ve una masa irregular. Otros hallazgos en la ginecomastia pues no vamos a tener y en el cáncer vamos a tener engrosamiento cutáneo, ganglios axilares, retracción del pezón o calcificaciones y en el ultrasonido vamos a ver una masa hipoecóica irregular y en el ultrasonido del cáncer vamos a ver una masa hipoecóica generalmente hasta en el 50% asociada a ganglios axilares. También tenemos que tener en cuenta, como ya dije antes, que los hombres se asocian también a patología como mutaciones del BRCA2, pero también pueden tener BRCA1. Otros se consideran también pacientes de alto riesgo los hombres que tienen historia personal, que han tenido cáncer de mama, o pacientes que tengan historia de familiares en primer grado con cáncer de mama, o los pacientes que sean judíos ashkenazi. Esos pacientes deberían entonces tamizarse y las guías de la NCCN dicen que hay que iniciar el tamizaje a los 35 años en hombres con mutaciones conocidas y a partir de los 50 años cuando han tenido antecedente familiar o historia familiar de cáncer de mama en hombres. Eh, a partir de los 50 años o antes de la edad de primer caso. Sin embargo, en este artículo dicen que ellos creen que el inicio del tamizaje a los 35 años o a partir de los 50 es muy, digamos que es muy lejano. Ellos recomiendan empezar el tamizaje de los hombres con alto riesgo a partir de los 25 años con mamografía. Pero todavía, pues digamos que no hay un estándar en las guías internacionales a partir de cuándo iniciar está estándar en el tamizaje. Bueno, entonces hasta ahora eh, terminamos los hombres y vamos a empezar con los niños. Entonces, los niños tenemos que saber que el desarrollo de la glándula mamaria, saber que la mayoría de las entidades de la consulta son procesos fisiológicos benignos, que el ultrasonido es la principal técnica de imagen porque tiene una alta especificidad diagnóstica. Hay que interrogar al familiar porque normalmente son niños que vienen sintomáticos y el familiar es el que viene angustiado, asustado, preguntarle factores de riesgo, antecedentes familiares, historia de radiación en el tórax y así nosotros podemos hacernos un mapa mental de qué vamos a buscar y que si tiene el niño otro riesgo diferente al riesgo promedio. Tenemos que tener precaución porque una biopsia que no está indicada en un niño puede causar una malformación porque puede alterar la yema mamaria y esto puede causar asimetrías y deformaciones, entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Hay que clasificar el BIRATS, siempre hay que hacer una clasificación de BIRATS y tener en cuenta que la masa benigna más frecuente en los niños es el fibroadenoma, en las niñas el fibroadenoma y la malignidad es extremadamente rara. Normalmente son metástasis y también el tumor filoides, que es la malignidad primaria de los niños, más frecuente. Entonces, a partir de la quinta a la sexta semana de vida embrionaria, el ectodermo se invagina al mesénquima y van a producir estas yemas mamarias que se van a distribuir en las líneas mamarias desde la axila hasta el pubis. Se produce esta línea mamaria en forma bilateral. Se pueden producir hasta 20 líneas, hasta 20 yemitas de estas en las líneas mamarias y a partir del tercer mes, estas yemitas involucionan y solo va a quedar la del cuarto arco costal. Esto es lo que pasa en el desarrollo normal. Ya después, entonces, se van a formar digamos, las yemas secundarias y ya van a formarse los conductos galactóforos revestidos de epitelio y tejido conectivo. Esto es lo que vamos a tener en la infancia. Ya a partir de los 8 años en las niñas vamos a tener el desarrollo mamario que se llama telarquia y ya sabemos que el estímulo estrogénico nos forma los ductos y la progesterona los lóbulos. Entonces, las niñas las vamos a clasificar según la evolución en la escala de Tanner. Entonces, la escala de Tanner ecográfica, el Tanner 1, vamos a tener un tejido hiperecoico no glandular o pseudotelarquia. Usted no ve aquí nada, no ve sino grasita, no hay botón mamario, no hay nada. Y en la región areolar no vamos a ver nada.
El Tanner 2, vamos a ver una yema subareolar palpable que puede verse como una elevación y en la ecografía vamos a ver un nódulo retroareolar hiperecoico, un nódulo retroareolar hiperecoico y en su centro vamos a tener una zona hipoecoica central en forma de estrella o lineal. Aquí la podemos ver, la forma de estrella o lineal. El Tanner 3, vamos a tener entonces ya un crecimiento y elevación de la mama, vamos a tener tejido glandular hiperecoico y en el centro un nódulo retroareolar hipoecoico en forma de araña. Aquí vemos muy bien, digamos que las paticas de la araña. Este Tanner 3 es importante porque está asociado al desarrollo puberal y en este estudio que realizaron unos compañeros de la Clínica Las Américas está directamente relacionado el Tanner 3 con los niveles de LH característicos del desarrollo puberal. Entonces es importante, digamos que esta escala de Tanner para evaluar la pubertad precoz en las niñas. El Tanner 4 es la fase de desarrollo areolar y vamos a tener tejido fibroglandular hiperecoico, periareolar, con un nódulo hipoecoico prominente central. Ya vamos a empezar a ver como estas ramificaciones de los conductos. Y en el Tanner 5, que ya es un Tanner de la mama normal, de adulto, vamos a ver tejido glandular hiperecoico periareolar, ya no vamos a ver claramente un nódulo central y vamos a ver tejido adiposo anterior. Esta es una niña de 15 años que consultó por telorrea y se le vio una ectasia ductal. Se le explicó que era una fase del desarrollo normal por el estímulo estrogénico, sin embargo, la paciente consultó en repetidas ocasiones, tenía una mamá muy, digamos, como aprensiva, entonces se le dijo, bueno, vamos a hacerle una resonancia magnética por el alto valor predictivo negativo y para descartar que haya una lesión papilar. Y efectivamente, pues no tenía nada, pero pues para que veamos cómo es el desarrollo ya de una niña de 15 años, es un desarrollo de una mama normal, de un adulto. Hallazgos patológicos en la anomalía del desarrollo. Entonces, telarquía prematura, antes de los 8 años no tenemos que tener desarrollo en las mamas de las niñas. Puede ser uni o bilateral y tenemos que hacer la LH si tenemos un Tanner 3 porque podemos estar pensando en pubertad precoz. También tenemos que hacer ultrasonido para descartar otras patologías. No todo puede ser una pubertad precoz, sino que tenemos que evaluar otras cosas. También vamos a tener anomalías cuando no se, estos canales mamarios, ¿cierto? Que no hay una involución adecuada, entonces podemos tener la politelia, que es cuando tenemos varios pezones, la polimastia es cuando tenemos varias formación ya de glándula mamaria, o la mastia, que no se produce, que no hay, no se forma, no se desarrolla la mama. Y la ginecomastia en los niños, que ya la hablamos pues en el capítulo de varones. También vamos a tener infecciones, vamos a tener la mastitis neonatal que se da en los primeros 2 meses de vida, que va a ser dada por el estímulo hormonal de la madre, entonces esto nos va a dar ectasia ductal que se va a sobreinfectar, generalmente es más común en las niñas y unilateral, y en el ultrasonido podemos ver engrosamiento del botón mamario con aumento de la cogenicidad y Doppler color positivo, puede incluso formar abscesos y esto digamos que es en la única patología que yo digamos que estaría autorizado para meter una aguja en un niño para drenar un absceso, pero de resto no, hay que observarlos y darles manejo médico. Las mastitis en los niños y adolescentes, lo mismo, por el estímulo estrogénico, ectasia ductal, se sobreinfecta, y lo mismo en el ultrasonido vamos a ver estructuras tubulares anecoicas con aumento de la cogenicidad, Doppler color positivo y engrosamiento de la piel. Las lesiones más común en las niñas es el fibroadenoma, porque pues estas lesiones son sensibles a estrógenos que pueden producir la proliferación del tejido que rodea los lóbulos, producen como una masa móvil e indolora, pueden ser múltiples en el 15% de las veces y en el ultrasonido se ven como una masa circunscrita, paralela, redonda, ovalada, generalmente avascular hasta en el 67% de los casos y en las niñas es seguro el seguimiento así la lesión sea palpable, porque menos del 1% de estos fibroadenomas tienen probabilidad de ser malignos. Entonces, en los niños
así la lesión sea palpable y la masa sea hasta de 3 centímetros, usted la puede seguir y es seguro. Lo único que nos cambia es que la paciente en su anamnesis, cuando usted la evaluó, tenga algún factor de riesgo o que usted le vea alguna característica sospechosa en la masa. Obviamente, ya es otro tema, pero si usted le ve estas características, la lesión mide menos de 3, incluso está escrito hasta 4 centímetros, usted la puede observar. El fibroadenoma juvenil es una variante poco común del fibroadenoma. Se produce entonces, hay una hipercelularidad estromal con una hiperplasia intraductal y usted ve una lesión de rápido crecimiento. Pueden llegar hasta 5 o 10 centímetros y son los fibroadenomas gigantes. Se recomienda la accesión quirúrgica no por el riesgo de malignidad, sino por la deformidad que causa contra la mama contralateral. Entonces, esto, digamos, para tener en cuenta otros hallazgos patológicos en los niños benignos son los quistes, los hematomas, los galactoceles, los abscesos o los quistes complicados. Los quistes, ya lo sabemos, son solitarios, pueden producirse como una masa palpable y dolorosa, y los hematomas asociados a antecedente de trauma, vamos a ver que puede ser una masa solioquística, que puede ser ecogénica en su fase aguda y luego va a presentar estos septos, estos ecos internos. Y los hematomas son muy importantes que usted lo controle, que tenga un seguimiento hasta su desaparición, porque hay muchas entidades que pueden porque hay entidades que pueden simular hematomas y no lo son. Entonces hay que controlarlos hasta que desaparezcan. Otras lesiones benignas mucho más raras son los hemangiomas, los amartomas, la papilomatosis y los papilomas intraductales. Traje los hemangiomas y los papilomas. Los hemangiomas, tumores vasculares benignos, que es una proliferación de células endoteliales, son poco comunes en los niños, sin embargo tienen rápido crecimiento, su regresión es espontánea, el manejo es médico, usted no tiene que hacer nada. Y vamos a ver en el ultrasonido una masa retroareolar dolorosa, deformidad que produce deformidad con una alta vascularidad y además también nos podemos apoyar pues en estas manchas características de los hemangiomas en la piel. Y los papilomas intraductales son muy raros. Al contrario de los hombres que debutan con telorragia, las niñas no tienen ni telorragia ni telorrea, son poco comunes. Entonces van a consultar es porque se sienten la masa palpable. Entonces usted en el ultrasonido va a ver una masa ecogénica o una lesión solidoquística intraductal. Igual que en los hombres, no hay muchos casos, está recomendada la resección quirúrgica. Las lesiones malignas, ya vimos que la mayoría son secundarias. ¿Secundarias a qué? A leucemias, a linfoma y a fibroblastoma. Normalmente son bilaterales y el ultrasonido no es específico. Esto es un niño, este es un caso que me facilitó una radióloga pediatra de un niño, de una niña de 14 años que debuta por unas masas que se sentía en el cuello y en su estudio de extensión le ven múltiples masas mamarias bilaterales. La biopsia es un linfoma de Burkitt, que es un linfoma agresivo de células B, que tiene muy buena respuesta a la quimioterapia, está asociada a estas mutaciones. Y el tumor maligno más frecuente en los niños es el tumor filodes. Es el más frecuente en los adolescentes, puede ser de origen de novo o a un fibroadenoma previo. Es una lesión fibroepitelial alrededor de los lóbulos con potencial maligno indeterminado. Ya sabemos que está el benigno, el intermedio y el maligno. Lo más difícil es que su diseminación es hematógena. A diferencia de las mujeres adultas, en los niños la recurrencia es baja y en el ultrasonido vamos a ver que son masas ovaladas, de contornos bien definidos y pueden tener estructuras quísticas en su interior, que lo que está, digamos que diciendo es que estas lesiones son de muy rápido crecimiento y que generan estas lesiones quísticas por la necrosis central. Y eso es un caso también que me facilitaron, es una niña que tuvo un antecedente de trauma en el tórax y el radiólogo que la vio dijo, pues probablemente esto es un hematoma, pero venga a control. Y vino a control a los 3 meses y encontró esto, la masa había aumentado de tamaño, era una masa irregular, altamente vascularizada y el diagnóstico fue un rhabdomyosarcoma, que es el sarcoma de tejidos blandos más común en la infancia. En la mama es extremadamente raro. Es una masa de rápido crecimiento con compromiso ganglionar. Y algo que leí es que esas masas, las masas hipervascularizadas con más de 10 vasos periféricos
y periféricos y centrales son altamente sugestivas de lesiones malignas, al contrario de un fibroadenoma que usted puede ver hasta 3 vasos. Entonces, estas de más de 10 vasos, sospeche algo de sarcomatosis. Pueden ser la mayoría de veces son hipoecoicas hasta en el 82%, ovoides hasta en el 86%, presentan márgenes indistintos, realce acústico posterior hasta en el 59%, vascularidad está asociada a alta vascularidad en el 71% de los casos y generalmente se presentan ya con ganglios y heterogeneidad interna. Y ese es este algoritmo que está en el artículo de la doctora Gao, yo creo que todos lo hemos visto, entonces me gusta porque nos dicen los niños, en los recién nacidos no hagan nada, sino observación en los niños que tengan desarrollo asimétrico mamario, hagan ultrasonido, si ve que es algo normal de la pubertad no hay que hacer absolutamente nada más, si ve un quiste simple no hay que hacer ningún seguimiento imaginológico. A los hematomas y a las infecciones hágale un seguimiento hasta que no vea nada en el tejido mamario y de pronto si hay un absceso, drénelo. Las masas aquí ella habla de 4 centímetros, las masas hasta de 4 centímetros las puede controlar a no ser que tengan hallazgos atípicos en el ultrasonido o tengan un rápido crecimiento. Y las lesiones de más de 4 centímetros, entonces hay que biopsiarlas o resecarlas por el chance pues, que haya un tumor filoides. Las masas malignas, pues hay que tengan características de malignidad en el ultrasonido, pues hay que tratarlas y biopsiarlas como tal. Los niños con ginecomastia normalmente, pues con el ultrasonido, pues la ginecomastia es digamos, la patología más común y no hay que hacerles nada más excepto que el seguimiento. Y las niñas con descarga por el pezón o con masa y que usted tenga diagnóstico de papilomas, pues requieren biopsia y resección quirúrgica. Entonces, en conclusión, en los hombres, reconocer que tenemos diferentes entidades aparte de la ginecomastia, la biopsia a todo lo que no sea ginecomastia, a los quistes, a las masas fibroadenoma-like, como les puse, y conocer que los factores de riesgo que puede estar asociado a desarrollar el cáncer y cómo podemos nosotros orientar al seguimiento después de que el hombre tuvo cáncer o a las familiares con el hombre con cáncer. Y en los niños, al contrario que en los hombres, no biopsia, sino las lesiones que tengan un rápido crecimiento, que tengan más de 4 centímetros o que tengan características imaginológicas de sospecha. Em, Siempre evalúe la mama contralateral porque es como la forma de comparar. Y digamos que esto era todo. Muchísimas gracias.